No, muy buenos días. Muy buenos días. Continuando con el tema de la historia de la ingeniería. Entonces, ¿qué significa ser ingeniero? Desde los inicios de la civilización, pues siempre han existido los ingenieros. Hace mucho tiempo la disciplina era catalogada o miraban a los ingenieros como los magos de la época. ¿Por qué los miraban así? Porque eran como las personas que tenían la solución a los problemas o creaban en su entonces cosas muy innovadoras que para esas épocas pues era muy difícil entender o muy remotamente ver que un elemento fabricado en solo metal tuviera movimiento, cosas así. Eh, Poder ver las estrellas de más cerca, eran cosas que para las personas del común pues era muy difícil entender, entonces miraban a esta especialidad como los magos. Ingeniero, la palabra ingeniero surgió de ese entonces pues una traducción de la palabra del inglés engine, que traduce al español como motor. Y pues prácticamente la parte de la ingeniería pues en su momento tenía que ver con todo lo que tenía que ver con el movimiento, con los motores. Entonces de ahí surge la palabra ingeniero. Prácticamente pues la parte militar fue la que en sí da como el mayor auge a la ingeniería, puesto que las guerras, pues, para nadie un secreto, los conflictos armados son los que llevan a a la humanidad a su mayor innovación. En este entonces las guerras eran las que llevaba a que el ser humano creara máquinas para destruir a sus adversarios. De ahí que surgen los primeros batallones de ingeniería o de ingenieros destinados a fabricar estos elementos. En su entonces el currículo que debía tener la ingeniería pues se enfocaba en lo que era la matemática y la física. Ya en el siglo XX, cuando inicia pues la era computacional, muchas universidades miraban que lo que tenía que ver con sistemas de información, con computadores, pues no se debía catalogar como ingeniería, puesto de que no, sí se debía tener conocimiento de matemáticas, pero no lo veían ellos como la matemática base de la ingeniería que tiene que ver todo con muchas fórmulas, mucho conocimiento en lo que es totalmente matemática. Como lo decía anteriormente, hace tiempo el ingeniero era visto como un mago, pero hoy día a raíz de que la ingeniería ha tenido muchas ramas, que ingeniería militar, ingeniería civil, mecánica, electrónica, informática, de sistemas, entre muchas, ya se volvió una disciplina muy plural. Los ingenieros pues, asumen muchos roles, entre la mayoría de los roles están la parte inventiva, siempre están prestos a inventar, a ingeniarse las cosas, se imagina un problema y quiere buscarle la solución, la innovación, siempre viendo que el producto que crearon el día de ayer hoy puede ser mejor que él, creativos, lo que se les ocurre lo quieren hacer. Investigador, pues producto de los grandes ingenios es el ir buscando problemas, irlos solucionando. En muchas de las situaciones del mundo actual siempre va a estar la parte de la ingeniería. En muchos medios, pues el ingeniero es supremamente importante y vemos que en el medio ambiente pues ya existe la ingeniería ambiental. En la parte de la salud, muchas veces en mi caso, digamos, soy ingeniero, pero no soy médico, pero mis aportes, mis conocimientos pueden influir en soluciones a temas de salud. La sostenibilidad de hoy día se basa en muchos temas de ingeniería. Desde nuestro campo podemos impactar en muchos sectores del, del planeta.
muchas ramas que vemos hoy día en cuanto a la ingeniería. Entonces lo que decía es un ambiente muy plural, muchas eh, ramas tienen que ver con esta disciplina, como lo es la ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, ingeniería civil, ingeniería industrial, química, informática, de sistemas. Entonces, como lo decía anteriormente, en tiempos pasados, pues el ingeniero, el inventor era una persona única, trabajaba solo en su taller, innovaba, creaba, investigaba y sacaba su creación al mundo y era visto como él solo el que logró eso. Pero hoy en día, a raíz de tantas ramas, eh, ya hoy el ingeniero se volvió parte de un equipo. Entonces vemos en algunas empresas, entonces para sacar adelante un nuevo invento, pues son muchas las ramas de la ingeniería que están inmersas en esa investigación. Entonces está que el ingeniero electrónico para crear un vehículo, entonces que está el ingeniero electrónico que se encarga de esto, que está el ingeniero mecatrónico que hace otra cosa, está el ingeniero metalúrgico que se encarga, entonces son muchas las disciplinas que al final tienen que aportar para sacar ese producto adelante. Ya trayendo lo que ya es la ingeniería acá en Colombia, esta inició cuando llegaron los primeros colonizadores. Entonces, los colonizadores venían generalmente de Europa, donde iba mucho más avanzada la parte de la ingeniería, entonces se empezó a forjar esos ingenios también acá. Los primeros aportes de la ingeniería en nuestro país pues tuvo que ver con lo que fue el sistema ferroviario, las vías y las obras públicas. Entonces, cuando ya surgió las máquinas a vapor, Colombia inició a cuando la necesidad de traer sus productos desde los lugares más remotos del país hacia el centro del país y empezar a exportarlo, pues se vio la necesidad de empezar a crear un sistema ferroviario en nuestro país, el cual era un gran reto en su entonces para los ingenieros, puesto que la geografía colombiana pues es mucho más distinta a la parte europea. Ya hacia 1899 y 1903 pues empiezan a llegar los primeros vehículos a Colombia, que el primero llegó a Medellín y el segundo vehículo llegó a Bogotá y se ve la necesidad de crear vías donde se empieza el desmonte de algunas vías ferroviarias para avanzar a la construcción de las vías para los vehículos. En 1890 llega la electricidad a la ciudad de Bogotá. Posteriormente, en 1950, pues nace la empresa de telecomunicaciones del país. Formalmente, a finales del siglo XIX es cuando se empieza la formación de los primeros ingenieros civiles con el direccionamiento del Tomás Cipriano de Mosquera. Entonces, se vio en ese entonces la necesidad de que venían algunos europeos, acá eran los que lideraban los grandes proyectos de ingeniería, pero pues en la parte nacional no había quienes dieran continuidad a esos conocimientos. Entonces se ve la necesidad y se inician con las primeras escuelas de ingeniería, iniciando con los primeros ingenieros civiles. Los conflictos armados que pues, durante décadas han surgido en nuestro país, se ve la necesidad en la parte militar de empezar a crear innovación y es cuando nacen acá la Escuela de Ingenieros en la Universidad Nacional como el Colegio Militar. Y la primera escuela de ingenieros, pues, que en el año 1814 fue iniciada pues por el sabio Caldas, el general Francisco José de Caldas, que es como el el fundador de la ingeniería. Continuando con la ingeniería colombiana ha tenido muchos avances o muchas creaciones que han servido al mundo. Digamos, en su momento Arcadio, cuando inició acá en nuestro país lo de la creación, todos los campos minados que afectaron a la fuerza pública, a la población civil. Entonces se crea o inventan Arcadio, un robot capaz de desactivar
de desactivar bombas. Uno de los grandes aportes es el de Salomón Hakim, quien crea la válvula de Hakim, que es una válvula que va conectada desde el cerebro hacia la parte del estómago con tal de extraer en los pacientes con hidrocefalia el líquido desoxirribonucleico que produce. El marcapasos artificial también fue un gran aporte de Jorge Reynold Pombo, también un ingeniero colombiano, el marcapasos artificial que ha tenido un gran impacto en la salud cardiovascular. El cartucho de seguridad es un invento de la parte militar. Ayudó a reducir en gran proporción lo que son los accidentes con armas de juego, lo cual pues repercutía en la fuerza pública como accidentes y muertes fuera de combate. El LACIN o el láser ocular, también un invento colombiano que ayuda a corregir la miopía, haciendo unos trabajos en la parte ocular. Los retos que actualmente pues tiene no solo Colombia, sino todo el mundo, pues en cuanto a buscar soluciones son pues encontrar más energías sostenibles, más limpias para el planeta, la secuestración o la captación del carbono, producto pues de todas las actividades que se realiza en el mundo, gestionar el ciclo del nitrógeno, cómo lograr llevar el agua potable a todos lados, donde pues imaginen en pleno siglo XXI con bastantes tecnologías y todavía en el planeta pues hay poblaciones que no cuentan con el agua potable. Y pues la protección del ciberespacio. Siento en este auge de las tecnologías, pues el ciberespacio es todavía algo muy, muy inseguro. Pues, esa es la información. Muchísimas gracias a todos. Feliz resto de día.